componente importante de qué? Del encéfalo, ¿verdad? El encéfalo propiamente está conformado por tres estructuras, ¿cierto? ¿Cuáles son? El talio, ¿no? El talio encefálico, muy bien. Después, cerebro y el cerebelo. Son los tres componentes de lo que llamamos encéfalo, ¿cierto? Pues ya vimos que el tallo constituye un órgano vital dentro de eso porque es prácticamente una vía electrificada donde se encuentran varias funciones. ¿Cierto? A ver, quiero preguntar justo en base a la clase que da el doctor Carlos, intentó adelantar un poquito. ¿Qué es lo que ustedes entienden cuando hablamos de la vía piramidal? Muy bien, en palabras sencillas, en la vía motor, ¿verdad? Y si hablamos de extrapiramidal, ¿qué entienden ustedes? ¿Sensitivas? ¿Sí? ¿Propriocepción? ¿Sí? ¿Alguien a ley diferente? Ya, muy bien, ahí hay algunas dudas, ¿no? Entonces, cuando hablamos del sistema extrapiramidal, en realidad, es ¿qué cosa? Es el regulador de la vía piramidal. ¿Ya? ¿Qué significa? Miren, por ejemplo, hablemos a grosso modo nada más. Si digamos, el cerebro dice al bíceps, contráete, ¿el bíceps sabrá cuándo detenerse? No, va a obedecer una orden directa, se contrae por completo. O sea, ¿qué movimientos generaría? Movimientos bruscos, o sea, contundentes. Estos son los movimientos que genera la vía piramidal. Porque lo único que hace es generar un impulso motor que hace que se efectúe movimiento, ¿no? El bíceps se contrae en su totalidad, ¿cierto? Y si le dice al tríceps contraíte, se extenderá en totalidad, ¿entiendes? Entonces no habría un punto intermedio si hablamos solamente de vía piramidal. Pero ¿quién permite que tengas esos movimientos regulados, finos, que te permitan incluso tomar un lapicero, escribir, hacer que esos músculos entren en sinergia y no sean movimientos bruscos? El sistema extrapiramidal, para eso existe. Ya entiéndanlo de esa manera. El piramidal te dice muévete, pero el extrapiramidal te dice hazlo bien, ¿no? Hazlo delicado, hazlo finamente. Eso más o menos entiéndanlo de esa manera. ¿Ya? Entonces, cuando vamos a hablar acerca del bulbo, es un sitio, o bueno, en este caso el tallo en general, es un sitio donde vamos a ver esas encrucijadas, tanto vías aferentes, vías eferentes, como la motora piramidal y la motora extrapiramidal. Ambos van a encontrarse en este punto. Entonces, acá, para poder somatizar o para poder distribuir esas funciones, esas fibras, hacemos una clasificación del tallo en general en tres porciones. Aparte de la clasificación anatómica que es el encéfalo, cuenco y bulbo, hacemos una clasificación en relación a la configuración interna. ¿Cuáles son las tres partes? Lean acá, miren. La parte más ventral o anterior, ¿cómo le vamos a llamar? El rosado. La porción basal. La porción intermedia, donde está el amarillo, ¿qué es? Tegmento. La porción más posterior o dorsal, ¿qué sería? Techo, tectum. Sabemos que, miren, el tectum, para poder nosotros diferenciarlo, tenemos que reconocer que acá lo que nos separa del tegmento, ¿qué es? La vía de circulación de líquido céfalo. Y en este caso, en la porción superior, ¿qué vamos a ver? Acá, ¿qué se encuentra? ¿Qué es esto? Acueducto mesencefálico. O de Silvio, recién, el epónimo de Silvio. El nombre correcto es acueducto mesencefálico. ¿Ya? De Silvio. Siguiente, el acueducto mesencefálico, ¿qué hace? Desciende y al nivel de la protuberancia del bulbo, ¿qué hace? Se dilata, se abre, ¿verdad? Y esa dilatación, ¿cómo se llama? Cuarto. Muy bien. Posteriormente, ¿con quién se continúa para abajo? Con el conducto elemental, el famoso péndulo, ¿verdad? Muy bien, es parte de la circulación del LCR. Esto es lo que me delimita para atrás lo que es el famoso tectum o techo. Lo que está por delante es el tegmento, mucho más delante es la porción basal. Y eso se puede ver, digamos, en un corte transversal. Allí vamos a ver que, miren, por ejemplo, a nivel mesencefálico, ¿quién me separa lo que es la porción basal del tegmento? ¿Quién me separa? La sustancia negra, que es esto de acá. Y dígase de paso, tiene dos partes. ¿Cuáles son las dos partes de la sustancia negra? Claro, miren, la anterior lateral más difusa, reticular, la más posterior más engrosada, más compacta en este caso, por eso nombre de sustancia compacta, es la porción dorsal. ¿De quién? De la sustancia negra. Y dígase de paso, estas dos tienen funciones importantes. ¿Qué funciones tienen cada una de ellas? Liberación de dopamina. Ya, muy bien. En general, la sustancia negra, su principal función es producir
embargo, la parte reticulada tiene una función. Acetilcolina. ¿Cuál es? Libera acetilcolina. Buena pregunta. Libera ¿Qué van a hacer? acetilcolina, ¿no? Revisar el libro, ¿ya? El libro. Ya les está dando, tienen que leer, chicos, tienen que leer. Miren, Libera agua y acetilcolina. ya, muy bien, tienen que leer, chicos, ya tienen que leer la función específica de estos dos compartimentos del núcleo, conocido como sustancia negra. Esa sustancia negra es parte de los núcleos basales, conocidos así. ¿Ya? ¿Qué es la sustancia negra entonces en este caso? Es un conglomerado de somas, por lo tanto pertenece a lo que llamamos sustancia negra. Es un conglomerado adicional conocido como sustancia negra. ¿Ya? Esto de acá, chicos, es un núcleo importante. Si les digo que está en involucramiento con la dopamina, GABA, que produce impulso, ¿qué creen que va a hacer? ¿Qué función tendrá? ¿Regular o producir movimiento será? ¿Produce movimiento? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? No, regula el movimiento, lo que les decía. ¿Quién se encarga de producir movimiento? La vía piramidal. Ese es el único encargado de producir movimiento. ¿Pero quién regula? La vía extrapiramidal. Y la extrapiramidal no es solamente una estructura, son varios. Y entre ellos destacan ¿qué cosa? Los núcleos basales. Y como les iba diciendo, la sustancia negra que es parte de los núcleos basales. Son muchos, son varios. Uno de ellos es la sustancia negra. Es uno de los componentes del sistema extrapiramidal. ¿Entienden a dónde voy, verdad? Entonces, esto de acá, la sustancia negra, cuando se lesiona el Parkinson, no es que no tengan movimiento, tienen, pero ¿cómo son sus movimientos? Torpes, ¿verdad? Comienzan un temblor, no pueden coger de estructuras, comienzan a, incluso su caminante es mucho más festinante, ¿no? Como que quieren caerse. No es que no tengan movimiento, tienen movimiento, el movimiento es torpe. ¿Se dan cuenta? Ahí es un déficit, por ejemplo, del sistema extrapiramidal. ¿Se dan cuenta más o menos la lógica? ¿Qué es lo que tienen que ustedes llevarse? Ahora, miren, otro. ¿Qué es esto de acá, estos ojos que se ve acá en este encéfalo? Núcleo rojo, ¿verdad? ¿Y esto en qué parte estamos? En el tegmento. Como se dan cuenta, la porción basal es generalmente una vía llena de sustancia blanca. O sea, solamente es una porción donde hay más que todo fibras de transición, ¿ya? Pero en cambio el tegmento que encontramos núcleos y también vías. El tegmento, por lo tanto, cumple un rol mucho más funcional hablando de sustancia gris, ¿no? Ahí se preocupa la sustancia gris, el tallo más o menos para que lo tengan claro, ¿ya? Y la parte del tectum, obviamente tiene núcleos, lo malo, como vimos en la imagen previa acá, el tectum se disocia, a nivel del puente desaparece el tectum. ¿Por qué? Porque pasa a ser el techo del cuarto ventrículo que va a estar luego compuesto por el cerebelo, ¿no? Por el cerebelo. O sea, acá en la protuberancia no hay tectum. En el bulbo sí hay tectum. Y a nivel mesencefálico sí hay tectum. ¿Se dan cuenta? En esos dos lugares encontramos tectum. Es importante que vayan entendiendo. Pues miren, sí. Sí, eso pues vamos a aplicar, vamos a diferenciar los puntos. Siguiente, chicos, miren, acá justo estoy presentándoles la vía donde transcurren justamente vías importantes que son descendentes. En este caso, ¿cuál es miren, la córtico espinal? Conocida también como tracto córtico espinal, conocido como directa. ¿Cómo? Bulbo espinal, no. Todos en coro. Piramidal, chicos. Todos en coro deben ser. Miren, hace rato. Ya soy la tercera pregunta que les haciendo vía piramidal. Vía piramidal, su nombre técnico, la anatomía es la vía córtico. Pues, esa es la más importante. Pero no es la única. ¿Cuál es el otro componente de la vía piramidal? La córtico nuclear, que también llamado en el latín, creo que le dicen córtico vulvar. Hay literaturas que le dicen córtico vulvar, es correcto. Pero yo creo que lo mejor sería decir córtico nuclear. Porque ¿qué ustedes entienden la córtico nuclear? ¿Qué entienden, chicos? Miren, vamos a ver acá, es la misma imagen que les han enseñado ya. Miren, la vía córtico espinal, ¿dónde nace? ¿Dónde? La corteza. ¿Pero qué corteza? Área motora. La área motora. ¿Dónde se encuentra esa área motora? Ya, muy bien. Acá está, miren, lean. Giro precentral, decentral, ese es su nombre correcto. Ya, giro precentral, que es el área motora, principalmente área 4. Pero adicionalmente puede ir al área 8, luego incluso la corteza parietal, que da información. Pero el principal es el giro precentral.
Desde allí es donde justamente esas fibras descienden formando esta corona. Miren, ven cómo irradia como si fuese el sol. Es lo que llamamos la famosa corona radial. Esa corona radial se va conglomerando en un solo ramo, se va adelgazando. ¿Cómo se llama eso después? Se llama la famosa cápsula interna que vamos a ver en el cerebro. El cerebro se va a ver interna. Una vez que atraviesa la cápsula interna, llega a dónde? Al tallo, que es lo que nos interesa. Pero ¿en dónde está discurriendo? ¿En todo el tallo? ¿En qué parte? ¿Dónde? Complete el nombre correcto que hemos hablado. ¿Cuál sería? ¿Dónde está discurriendo? Porción basal. Ese es el nombre correcto. Porción basal. Miren cómo discurren estas fibras por la porción basal del mesencéfalo, del puente y del bulbo. En las tres visiones del tallo está en su porción basal. ¿Quién? La vía piramidal, que es la conocida como córtico, porque nace en la corteza y termina en la médula espinal. Córtico espinal, ¿no? Ese fascículo córtico espinal es el que representa casi el 90% a más de la constitución de la vía piramidal. Porque el otro pequeño restante, ¿a dónde va? A los núcleos. Miren, ¿a qué núcleos? ¿Núcleos de qué? Nervios craneales. Muy bien. Pues los núcleos de los nervios craneales también, miren. Los nervios craneales que hemos visto, el oculomotor, el facial, que son motores, ¿verdad? Esa función motora, ¿dónde creen que nace? ¿En el tallo? No, está naciendo en la corteza. Nace la información a nivel de la corteza. Ahora entienden por qué el cerebro es tan vital. Porque allí está naciendo esa información. Si tu ojo se mueve es gracias a que el cerebro está ordenando eso. Pero obviamente un sitio importante de relevo, ¿dónde está? A nivel del tallo. Porque ahí está su núcleo también, ¿no? Significa que la primera neurona de la función motora está en la corteza. Desciende esa neurona, ¿por quién? Por el tracto córtico espinal, o córtico vulvar en este caso, o córtico nuclear también llamado el mismo, y hace sinapsis, ¿dónde? En los núcleos del tallo, los núcleos de los pares. Y una vez que hace sinapsis, ¿qué hace? Emerge por su nervio cráneo. Y el nervio finalmente, ¿dónde hará sinapsis? A nivel de su órgano erector. En este caso, el músculo articular es un órgano erector, para que finalmente cumpla la función. ¿Se dan cuenta? Entonces, si se dan cuenta, una simple función como mover el ojo tiene un circuito que está comandado por el cerebro y regulado por el tallo. ¿Entienden? Esa es la lógica. Entonces, si en alguna porción de su trayecto se lesionase estas vías, probablemente que vas a tener secuelas, ¿no? Parálisis, disfunción oral. En este caso, dificultad para mover en algún sentido, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de la función visual. ¿Entienden? Eso es importante que vayan asimilando, porque todos cumplen ese circuito, todos los núcleos motores obedecen a la vía piramidal. Entonces, por eso es que el fascículo más importante del córtico espinal, porque se controla los movimientos apendiculares sobre los músculos del tronco y de las extremidades, pero en la cara también lo mismo, ¿no? Los núcleos motores de los nervios craneales. ¿Estáis entendiendo, no? Entonces, cuando hablamos de la porción basal del mesencéfalo, por ejemplo, miren, las 3/5 partes intermedias, que es esto de acá, el anaranjado, están siendo ocupadas por estos fascículos, córtico nuclear, córtico espinal, que son la vía piramidal. Obviamente el córtico nuclear es mucho más pequeño, porque obviamente son pocos núcleos a comparación de todo lo que tiene que nervar el ambiente. ¿Se dan cuenta? Obviamente se proporciona la. Y los otros 2/3 están ocupados por qué? El medial, principalmente por algunos fascículos contopontinos, por ejemplo, y el más externo, el temporopontino, ¿no? Son otras vías de transición. Hasta ahí está claro, más o menos lo entienden, ¿verdad? Pero ¿para qué me servirán estas vías? Miren, esas frontopontinas, por ejemplo. Frontopontinas se llaman así porque están haciendo la corteza frontal, el lóbulo frontal del cerebro y van al puente. Entonces, ahí viene su nombre. Todo esto de acá es temporopontino, igual, miren, nace la corteza temporal y se van al puente. ¿Se entiende, verdad? ¿Cómo le llamarían en general a todas esas fibras que nacen en la corteza y se van al puente? Córtico-pontinas. Pero esas córtico-pontinas no se quedan en el puente. ¿Qué hacen? Mira, acá está, nacen en la corteza, se van al puente, y chévere, acá en el puente. ¿Pero qué pasa en el puente? Hacen sinapsis. ¿Y a dónde se van esas fibras? Al cerebelo. ¿Cómo se llamaría ese trayecto? Córtico, ponto, cerebrosis. ¿Se dan cuenta? Ese es un circuito, por ejemplo, estamos hablando de otro circuito. Córtico, ponto, cerebrosis, que está acá. Córtico, ponto, cerebrosis.
Pues todo tiene sentido, búsquenle el sentido nomás, no se compliquen con neuros. Algunos le ven neuro, leen un término, es un derrame cerebral especificados. Pero no son especificados, son ustedes. No es difícil, hace la corteza, se va al puente y luego se va al cerebelo. Corticopons, cerebelos. Los corticopons cerebelos también están en la porción basal, obviamente en el tercio medial y en el tercio externo, de lo que es la porción basal del mesencéfalo, y luego llega al puente. En el puente, ¿cómo se llama la porción basal? La configuración externa, ¿cómo le hemos dicho? Rodetes protuberanciales o rodetes piramidales. Esta cosa que hemos visto en la configuración externa, esta pelota que se ve acá, es lo que llamamos como rodete protuberancial o rodete piramidal. ¿Por qué le llaman rodete piramidal? ¿Por qué? Ya estamos hablando de un poquito de vía piramidal. Porque la porción basal está pasando a vía piramidal. ¿Por qué se ensancha tanto? Porque adentro de la vía piramidal se está ensanchando. ¿Entienden? Y ahí obviamente la córtica se está desprendiendo para ir a los núcleos de los nervios craneales. ¿Está claro? ¿Más o menos van entendiendo la lógica? Miren, un dato importante que tienen que saber es que esa vía córtico-ponto, miren, una vez que llegan al puente, llegan a los núcleos pontinos y allá decursan hacia el lado contralateral. Significa que las fibras que nacen en el lóbulo parietal, o en este caso en el hemisferio derecho, terminan en el lado izquierdo del cerebelo. Ya, es un poco más. Es importante, miren, como hacen girar. ¿Y para qué me sirve el cerebelo? ¿Qué es el cerebelo? ¿Para qué me sirve el cerebelo? Para la postura. La postura, ¿verdad? Sí, ¿no? Es justamente también un componente de la vía extrapiramidal. ¿Por qué? ¿Qué te ayuda? Una, mantener el equilibrio, también regula la propulsión muy bien, pero también te ayuda a regular los movimientos finos. Por eso el cerebro tiene muchas funciones, entre ellas un extrapiramidal. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta córtico-pons cerebrosa, ¿qué va a hacer? Es parte del sistema extrapiramidal que te va a ayudar a regular los movimientos. ¿Ya? Para que lo vean. Cuando veamos cerebelo vamos a entender la profundidad, pero ahorita para que tengan una noción. Avanzaremos más rápido. Mire, en el tectum, en la porción del tectum del mesencéfalo, ¿qué vamos a encontrar? Pues que hemos visto en la clase previa. Colículo superior y colículo inferior, visión y audición, ¿verdad? Con sus brachium conjuntivales, que son justamente los brazos que van a unir ¿a quién? Hacia el tálamo, el encéfalo. Ya. ¿El puente tenía tectum o no tenía tectum? No tiene, porque se convierte en cuarto ventrículo. ¿Y el bulbo tiene tectum o no tiene tectum? Sí tiene. ¿Quién constituye el tectum del bulbo? Acá está. Muy bien, muy bien. En realidad debería ser el tubérculo grácil y el tubérculo uniforme, que es lo que vimos en la clase previa de configuración externa. Los tubérculos, que son dos pelotas que estamos viendo acá, ¿cierto? Pero dentro de los tubérculos, hacia la parte profunda del tubérculo, ¿qué vamos a encontrar? Los núcleos. Núcleo grácilis y núcleo cuneiforme. ¿Quién es medial? ¿Grácil o cuneiforme? ¿Quién es lateral? Muy bien. ¿Y qué función tenía el grácil y cuneiforme? Muy bien. Uno, propriocepción. ¿Consciente o inconsciente? Consciente. Muy bien. Segundo, tacto. ¿Qué más? Migración. ¿Qué más? A ver, Entre dos puntos. Ahí. Miren, ya estamos viendo prácticamente, miren, si se recuerdan cuando hemos hecho médula espinal, en el cordón posterior, ¿qué se encontraba? Cordón posterior del médula espinal, ¿qué se encontraba? Fascículos, pero no núcleos, fascículo del grácil y fascículo cuneiforme. ¿Y dónde creen que terminan esos fascículos? A nivel de los núcleos que se encuentran en este punto. ¿Se dan cuenta? O sea, esa vía que está viniendo de justamente la propriocepción consciente en los cordones posteriores de la médula, hacen su primera sinapsis aquí. Aquí, ¿se dan cuenta? En los núcleos. Y una vez que hace sinapsis acá, ¿a dónde se va? Continúa, ¿a dónde? ¿A dónde va? A ver. Ya, muy bien. Muy bien. Eso, una regla más que les voy a indicar más o menos, para que vayan viendo. Imagínense que la corteza cerebral es algo tan preciado que tenemos, que necesita un guardaespaldas. ¿Quién es el guardaespaldas? Es como un antivirus, ¿no? Con tu computadora, ahí
tiene una gran capacidad de almacenamiento, pero ¿qué necesitas para que tú puedas pasar tu información externa? Y virus, ¿verdad? Imagínate poner un USB así, contaminado. ¿Qué va a pasar? Se va a empezar la computadora, ¿verdad? Más o menos. El tálamo cumple esa función. ¿Qué hace el tálamo? Es el principal sitio de relevo de toda la función aferente. Toda. Excepto una. ¿Cuál es? ¿Quién es el único que no pasa por el tálamo? La función aferente que no pasa por el tálamo. Bien. La vía olfatoria no va al tálamo, esa va directo a la corteza. ¿Ya? Porque es una proyección de lo que se tiene el encéfalo. Neurológicamente hablando. Pero los demás, la vía óptica, la vía sensitiva, termoanalgésica, proprioceptiva, etcétera, todas las demás vías aferentes pasan por el tálamo. Ojo, primero. Con la siguiente clase que vemos el encéfalo, ¿no? Entonces, el tálamo, miren, los huevos que están acá, estos huevos que están acá arriba, son los tálamos que tenemos, ¿ya? Entonces, estos tálamos tienen que recibir toda función aferente. Si esta es una función aferente que está viendo la corteza, por eso su nombre consciente, propriocepción consciente, ¿qué va a hacer primero? Llegará al tálamo, allí se va a filtrar la información y ¿qué va a hacer el tálamo? Recién lo va a mandar la corteza. Y finalmente la corteza, ¿qué va a pasar? Se va a interpretar la función aferente que está enviada. ¿Entienden? Eso es un circuito. Vamos a verlo después, un poquito, a ver. No vamos a ver hablando del tema ni lo vamos a ver acá. Y esa es la famosa vía lemniscal medial, chicos, la vía lemniscal medial. ¿Por qué se llama así? Porque justo es la que empieza, miren, en sus receptores periféricos, ya sean de la presión, vibración, ya sea de los usos o fusos musculares, y también te da información de la propriocepción, ¿verdad? Muy bien. Pues toda esa información que se recoge en los receptores pasa por los nervios, por los nervios aquí, ¿verdad? Por los nervios que hemos visto. Y esos nervios, ¿dónde hacen sinapsis? En su ganglio de la raíz dorsal. ¿Existen neuronas? ¿Qué tipo de neuronas están en el ganglio de la raíz dorsal? Bueno, pero tipo de neuronas, histología. Ya, pseudo-monopolar, se puede recibir. ¿Y esta a dónde se va? Hacia la médula por la raicilla, posterior o anterior. Posterior, porque es aferente, chicos, sensitivo. En cambio, el anterior, ¿qué función tiene? Todo diferente. Va por la raicilla posterior, hace sinapsis a nivel de las astas posteriores de la sustancia gris, por la acción de Rexet, que ya conocen, ¿verdad? Y finalmente, esa información se va a ¿dónde? Al cordón posterior, en los fascículos de Gram-Silicin. ¿Qué más? Hace sinapsis ¿dónde? En los núcleos de Golgi, que son los mismos, ¿dónde? En el tecto, de acá hace sinapsis. Y luego, ¿qué pasa? Se decusa para luego subir, miren, sube. ¿Cómo se llama esta fibra que está decusando, que sale de los núcleos? Pues se va al tálamo. Ya, las acciones internas muy bien, pero ¿cómo se llama todo ese tracto? Muy bien. Es el famoso lemnisco medial. Por lo tanto, el lemnisco medial es la continuación de los fascículos de Golgi o Lange. ¿Lo viste? ¿Y dónde termina esto? En el tálamo. Ya dijimos, ¿no? El tálamo. ¿Y es donde lo pasa? A la corteza. Resumen de la vía lemniscal. ¿Y qué núcleo del tálamo? Acá también. Ventral posterolateral. ¿Ya está? ¿Se entiende hasta ahí más o menos? Hagamos el cortecito, ya cortecitos transversal, horizontal. A nivel del mesencéfalo vamos a tener dos puntos de uno folículo superior y el otro folículo inferior. Esta es la morfología del folículo superior. Si cortas el mesencéfalo a nivel del folículo superior. Este, en cambio, es la morfología si cortas a nivel folículo inferior. ¿Cuál es tu punto guía para saber tú entre los folículos? ¿Ya? ¿Qué características tenemos en el folículo superior? Que aparecen los famosos núcleos rojos. ¿En el inferior hay? No hay. ¿Se encuentra? Entonces, si les ponemos un alfiler a nivel del folículo inferior y les decimos qué núcleo se encuentra a ese nivel, pondrán un núcleo rojo. No, eso es jaladísimo. Es cero. Eso se encuentra a nivel del folículo superior. Están los dos ojos mismos. Parece un osito, ¿no? Un osito marihuanero. Sus orejitas, sus
orejitas, miren sus tatuajes, que la sustancia negra, sus ojos, y acá su boquita, ¿no? Esperando su tipa, ¿no? Es el acueducto, ¿ves? Se pasa. Y luego el día es un osito, un koala, una rata, no sé lo que vean, pero vean eso. ¿No? Es un osito. Es la morfología de qué? De cuando haces el corte a nivel folículo superior. Pero cuando es inferior, ya se pierde un poco. ¿Bravo? Ya se pierde. ¿Qué núcleo encontramos aquí acá en la bolita? ¿Qué núcleo es este a nivel del folículo inferior? ¿Quién? Núcleo. Buena, ¿no? Buena chapada. Bien. A nivel del folículo superior, pasamos acá en la línea media detrás de lo que es el núcleo rojo, encontramos el núcleo del óculo sur. ¿Pero dónde está? El folículo superior, a la altura del folículo superior. ¿Ya? Ese corte. Pero en este corte inferior, allí vamos a encontrar el núcleo del troclear cuarzo. ¿Ya? Pues se dan cuenta. Eso es importante. Bien, ahora vamos a ver acá. A ver, vea más o menos este imagen, más o menos aquí tengo una noción, ¿ya? Si ustedes visualizan bien la región, los núcleos del óculo motor se encuentran en la parte alta y el troclear se encuentra en la parte baja. Hay un núcleo sensitivo que abarca todo el tallo cefálico. ¿Cómo se llama el núcleo sensitivo que abarca todo el tallo cefálico? ¿Qué núcleo se encuentra en el todo? Se encuentra en el bulbo. Acá son estos. Tienes un núcleo principal, tienes un núcleo continuo, y tienes un núcleo final, que va al sur y al sur. Es bien grande. El trígeno está en todo. ¿Se acuerdan? Cuando se ponen un corte acá a nivel de los colículos, que dicen qué núcleo se encuentra acá, núcleo rojo, sustancia negra, ¿qué más tiene? Núcleo motor y de ¿se dan cuenta? En cambio acá en el borde inferior del trigémino y acá atrás del proclear. ¿Se dan cuenta? Más o menos para que entiendan. El trigémino está prácticamente todo. Todo. Es un núcleo mesencefálico, continuo y ¿ya? ¿Está claro más o menos hasta ahí? ¿Todos tienen una opción? No. Miren, a ver, otra cosa más que quiero que sepan. A ver, el núcleo del óculo motor es un núcleo aislado, un solo núcleo. ¿Qué más tiene? ¿Qué núcleo más tiene el óculo motor? Ya, el accesorio de Edinger, pues, que es un núcleo de tipo Barnes. Muy bien. Veamos acá, miren. Chicos, para que tengan una noción más o menos. Existe también a nivel del tegmentum la formación reticular, que es un conglomerado de sustancia gris. ¿Qué funciones tiene la sustancia reticular? ¿Alguien ha leído? Formación reticular. ¿Qué funciones tiene? Chicos, ¿ahí? Tiene muchas funciones atribuidas, ¿ya? Entre ellas producir neurotransmisores. Por ejemplo, miren, ¿quién? La noradrenalina. ¿Quién está ahí? Miren. Locus seguro. Es uno de los núcleos del brazo. Son varios, en realidad, son muchos, son miles. Oscuro, pálido, macro, continuo, mediano, dorsal, bajo, lineal, vertical, retrocelular, segmental, negro, parte particular, son varios. Incluso falta más tablas, pero es una pequeña tabla. Son más. Pero para que vayan viendo bien, las que producen dopamina, las que producen noradrenalina, las que producen serotonina, ¿no? Para que tengan los. ¿Se dan cuenta? ¿Qué quiero más que entiendan ustedes? Que estos núcleos del RAFE tienen adicionalmente una función relacionada con qué? Con el sueño, ¿ya? Sí. Significa que cuando estos núcleos del RAFE se activan, tú estás despierto. Cuando se desactivan, tú duermes. ¿Entiendes? Imagínate que hay una lesión que afecta a los núcleos del RAFE. ¿Qué va a pasar? Oh, es parte. ¿Ya? Eso, para que vayan entendiendo, ¿ya? Hay más conceptos que tienen que leer, pero lo vamos a entender mejor. Ya, miren. Pues miren, chicos, esta es la parte fácil. Chicos, miren, para
para que más o menos entiendan cómo se distribuyen los núcleos a nivel de la médula espinal. A nivel medial, o sea, cerca de la línea media, se encuentran los núcleos motores. Y cerca, más alejados de la parte lateral, se encuentran los núcleos sensitivos. ¿Por qué? Ya, muy bien, muy bien. Es que en realidad es parte de la embriología, ¿no? Como dice el compañero. ¿Cómo sabe la embriología? Todos venían del tubo neural, ¿verdad? Todo venía del tubo neural. Además, son los que se hacen, ¿no? Imaginemos que es el tubo neural. A ver, imagínense que es el tubo neural, ¿no? Que está derivado. Los vimos, hay que tener una placa basal y una placa alar. ¿Se recuerdan? Las placas basal y alar, ¿no? La alar, ¿qué función tenía? Sensitiva. Y la basal, motora. De ahí también el derivado de la médula, ¿cierto? Astas anteriores, motoras y astas posteriores. Ahora, imagínense que esto se abre como un libro. Cortamos acá y esto se viene para acá. Se abre como un libro. ¿Qué haría? La parte sensitiva, ¿dónde se va? ¿Medial o lateral? Lateral. Lo mismo pasa acá. Es como si el tubo neural se hubiera abierto. Se hubiera abierto, digamos, de la línea media, se hubiera abierto como un libro. La parte, la placa alar, ¿dónde está? En el extremo lateral. Por lo tanto, todos los núcleos sensitivos, ¿dónde están? En la porción lateral. Los que están cerca de la línea media, ¿quiénes son? Los motores. ¿Se dan cuenta? Es solamente lógica. Si ustedes entienden embriología, y solamente abren el libro y ya está. Ahí, en la línea media van a encontrar núcleos motor. En la línea lateral van a encontrar sensitivos. Por eso les decía acá, por ejemplo, en este corte, que está cerca de la línea media acá, que decía músculo motor. Y en la parte lateral, trigémino. ¿Se dan cuenta? Más o menos la distribución, porque medialmente están los motores. Tiene más bien la lógica. Entonces, miren, los motores están en la línea media. ¿Quiénes son? El tercero, con su núcleo motor, su Renifer hueso. Abajo, ¿quién está? El proclear. A nivel poquito viene otro núcleo motor. ¿Quién está? Ya, muy bien, acá está primero este de acá. ¿Ves? Trigémino, porque tiene una porción motora que va a inervar a quién es? A los músculos masticadores, ¿se recuerdan? Luego viene el sexto, el séptimo, viene acá el terminal del right, también el séptimo con su parasimpático. Acá, claro, muy bien, el parasimpático que va a dar origen al terminal del right, ¿quién es? El núcleo salivatorio superior. El salivatorio inferior al glosofaríngeo. ¿Se recuerdan estos dos nervios? El facial, con su terminal del right, y luego con su cuerda del tímpano. ¿A dónde iba? A la glándula maxilar, de la glándula igual. ¿Y qué producen las glándulas maxilares igual? Saliva. Entonces, ¿cómo le vamos a llamar el núcleo? Salivatorio superior. Ya está. Y este de acá abajo, ¿por qué se llama salivatorio inferior? ¿Por qué? Está abajo, ya muy bien. Acá va a inervar una glándula. ¿Qué glándula? Parótida. Pero ¿mediante qué nervio? Glosofaríngeo. ¿Se recuerda? De la parótida, su inervación parasimpática no era por el facial, era por el glosofaríngeo. Por eso es que el salivatorio inferior le pertenece al glosofaríngeo. ¿Qué núcleo más vamos a encontrar? Mire, desde acá, el anaranjado, ¿qué es? ¿No? Ambiguo, es un motor, decía, el tracto solitario no es motor, es aferente, es otra cosa. Aferente, miren, comparten 9, 10 y 11, les decía, los mismos nervios que salen en el espacio retroolivar. ¿Se acuerdan del surco retroolivar? 9, 10 y 11. Los nervios que atraviesan el agujero yugular, en la parte nerviosa, ¿quiénes son? 9, 10 y 11. Los tres. ¿Qué comparten? Al núcleo ambiguo. Miren este de acá. ¿Quién es este? El núcleo dorsal del vago. ¿Quién es este que está abajo adentro? El núcleo del hipoglósulo. ¿Quién es el que está acá abajo? La raíz espinal. ¿El núcleo espinal de quién? El nervio accesorio. Son todos motores. Los sensitivos, acá sí está bien el tracto solitario, el trigémino y el vestíbulo coclear, que es un referente de la audición. Cuando hablemos de funciones, existe una función que es conocida como
dos funciones que voy a enseñar, ¿eh? Los demás tienen que estudiar, dale tiempo, dale tiempo. Miren, esta de acá, la eferente visceral general. Cuando escuchan ustedes eferente visceral general, ¿de qué se van a recordar? De los parasimpáticos. Miren, ¿quiénes son los parasimpáticos? Primero, ¿quiénes que son parasimpáticos? El tercero, el séptimo, el noveno y el décimo. Ustedes tienen el gol, ¿no? Cristiano del 7, Messi del 10, Paolo del 9. Ya ahí 3 y 3 de la. Muy bien. Miren chicos, esos cuatro nervios tienen núcleos parasimpáticos. Miren, núcleo dorsal del vago, décimo, este es el núcleo parasimpático, núcleo dorsal del vago. Salivatorio inferior, parasimpático ¿de quién era? Glosofaríngeo. Salivatorio superior, ¿de quién es parasimpático? Facial, muy bien. Y núcleo de Edinger-Westphal, ¿de quién es parasimpático? Óculo. ¿Se dan cuenta? Ahí están los núcleos, los parasimpáticos. Y otro, miren, a ver. Este de acá, el aferente visceral, falta aquí un nombrecito. Especial. Mira, acá está, aferente visceral especial. ¿Quiénes son los aferentes viscerales especiales? ¿Cuál? 5, 6, 9, 10. Los aferentes viscerales especiales. ¿Qué dice? Mira acá, ¿qué dice? Lean. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Gustatorio. ¿Y esto está relacionado con quién? Con el tracto solitario. Esa función gustativa, ¿dónde termina? El tracto solitario. ¿Ya? Y para que se recuerden, miren. Aferente visceral especial. ¿Cómo se dice? AB. Recuérdense cuando van a comer su pollito a la brasa. Pollito vago. AB. ¿Qué función tiene? Gusto, chicos, gusto. ¿Y qué nervios controlan el gusto? 2/3 a través de la lengua. Facial. 1/3 control de la lengua. Glosofaríngeo. Raíz de la lengua. 3 nervios. Ahí están los aferentes viscerales especiales. Facial, glosofaríngeo y vago. Tiene buen examen, ¿no? El vago, la molécula, vago. Observación, vago. Esos 3 nervios son los que tienen función aferente visceral especial. Y ahora terminamos en el trapo. ¿Se dan cuenta? Más o menos. Chicos, los parasimpáticos, ¿dónde se encuentran? ¿Bien? ¿Dónde se encuentran? A nivel craneal, a nivel torácico. ¿Qué está? Sí, va. Ya, chicos, hay que marcar.